¿Cómo estáis? ¿Bien? Quiero en esta mañana invitaros a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, quizás el camino más difícil de la vida cristiana es lo que podríamos llamar la permanencia. Es permanecer en Jesús, es continuar. De los que estamos aquí, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién lleva un año en la iglesia? ¿Alguien lleva un año? ¿5 años? ¿5 años? ¿10? Muy bien. ¿20 años? ¿Hay gente con 20 años en la iglesia? Yo quiero ver los que hay. ¿Hay gente con 20 o no? ¿Sí? 20. ¿Con 30? ¿Con 40? O sea que algunos ya llevan décadas en la iglesia. Lo más difícil en la vida cristiana es la permanencia. Y yo quisiera hablar con vosotros en esta mañana de algo que nos puede ayudar a permanecer en el camino de la fe. Porque el problema que nosotros muchas veces tenemos tiene que ver con el enfoque con lo que nosotros miramos. Cuando yo era pequeño y fui a la escuela en el primer grado, nuestra maestra nos enseñaba caligrafía, o sea, la forma de las letras. Y recordaréis, los que ya peináis canas, aunque no se os vean las canas, que en aquella época te ponían como una pizarra delante con las letras que eran el modelo que tú tenías que escribir. Entonces, tú querías hacer la letra E, tenías que ver ese modelo, lo copiabas en tu cuaderno y luego cada vez que querías hacer la E tenías que volver a mirar el modelo y copiarlo. Pero la mayoría hacíamos lo siguiente, lo copiábamos una vez, 2 o 3 veces y a partir de la tercera ya copiábamos lo que habíamos hecho. Cuando llegábamos al final, la última E probablemente no tenía nada que ver con la primera que habíamos hecho. El tema es que cuando los seres humanos empiezan a mirarse entre ellos, a copiarse entre ellos, lo que puede salir finalmente de la copia y del mirar a otro no nos trae buenos resultados. Y lamentablemente nosotros muchas veces entramos en una dimensión de juicio, cuando la gracia de Dios nos enseña que tenemos que amar sin juzgar. En el Evangelio de San Mateo hay una declaración de Jesús del Sermón del Monte en el capítulo 7, versículo 1 hasta el 5, donde la Biblia nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Os acordáis el sábado pasado cuando os hablaba de que los seres humanos tenemos como diferentes áreas en nuestra vida? Un área que todos ven y que nosotros vemos, un área que otros ven pero nosotros no vemos, un área que nosotros vemos pero no queremos que nadie vea, ¿vale? Y otra que ni nosotros ni otros pueden ver. Pues muy bien, el tema de hoy es un poco una continuación de lo que nosotros hablamos el sábado pasado, porque tiene que ver con lo que nosotros vemos en otros, con lo que yo veo en el otro, con lo que yo entiendo del otro, con el juicio que yo hago acerca del otro cuando veo algo en el otro que a mí de alguna manera me afecta, que a mí de alguna manera podríamos decir me molesta, cuando algo me molesta del otro. Puede ser una actitud o una falta de actitud,
algo que hace o algo que deja de hacer, algo que cree o algo que no cree. O sea, cuando algo en el otro me interpela, me incomoda de alguna manera y como resultado esto me lleva a que yo emita finalmente un juicio. El tema es que cuando yo juzgo, automáticamente yo me estoy poniendo en lugar de juez. No sé si os habéis dado cuenta de esto. El que juzga se pone en el lugar de un juez. Y la Biblia nos enseña que hay un solo juez ante el que todos vamos a comparecer, porque finalmente todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y la Biblia nos dice que uno es el dador de la ley y el que juzga según la ley. Pero nosotros no somos jueces. No somos jueces porque hay una cantidad de cosas que yo puedo creer, percibir o entender acerca de otro, pero yo en realidad no conozco lo que puede estar viviendo, pasando, aconteciendo en la vida de otra persona, por lo que no ha hecho esto, ha dejado de hacer lo otro o ha hecho lo aquello. En realidad nosotros solo vemos lo que vemos. Ellen White, en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, tiene la siguiente declaración: al intentar juzgar a otros, estamos usurpando una prerrogativa de Dios. Esta declaración me ha impactado. Estamos usurpando una prerrogativa de Dios. Nosotros no podemos leer el corazón. No conocemos los móviles que impulsan las acciones. Juzgar es una obra que pertenece únicamente a Dios. Porque el ser humano puede juzgar sobre lo que ve, opinar de lo que ve. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice que el hombre juzga según las apariencias. Pero Dios realmente es el que ve el corazón. Cuando nosotros asumimos el hecho de juzgar al otro, nosotros estamos usurpando algo que le corresponde solamente y exclusivamente a Dios. Y por otra parte, nosotros nos olvidamos cuando juzgamos al otro de que en realidad todos tenemos un dilema común. Y os voy a poner un par de casos bíblicos. La mujer que llevan a los pies de Jesús había sido sorprendida en el acto de adulterio, ¿sí o no? ¿Era adúltera o no era adúltera? ¿Era adúltera? ¿Sí o no? Sí, era adúltera. ¿El adulterio es un pecado? Según los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Por ahí hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Y le dicen, oye, fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Independientemente de que sabemos toda la treta que hubo, la llevaron a ella, pero no lo llevaron a él. Bueno, toda la historia esa, sabemos que finalmente era un complot. Pero lo que me impacta de la actitud de Jesús es cómo reacciona Jesús frente a eso. Primero, le llevan la adúltera, una pecadora, es cierto. Y en segundo lugar, lo que hace Jesús es recordarle a todos los que están delante que ellos también eran pecadores. Porque lo que hace Jesús es escribir en tierra los pecados de todos los que estaban ahí delante. Yo no sé exactamente qué pecados escribió, pero lo que dice el texto bíblico es que cada uno, acusado por su conciencia, empezó a tirar la piedra cuando Jesús le dijo, bueno, ella es adúltera, ¿sí? Tú eres egoísta, tú eres rencoroso, tú eres mentiroso, tú eres esto, tú eres esto. Empezó a escribir, escribir, escribir. Y luego dijo, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. La realidad es que cuando nosotros empezamos a juzgar a otro, nos olvidamos que tenemos un problema común. Y el problema común es que todos somos pecaminosos, todos somos pecadores, todos tenemos áreas grises en nuestra vida. Todos tenemos esa zona que a veces ni siquiera nosotros vemos. Otros la ven, pero nosotros no la vemos. Y hay incluso cosas en nosotros que solo Dios ve y Dios sabe que eso tiene que cambiar en nuestra vida. O sea, todos finalmente somos personas que caminan por este mundo necesitadas de la gracia de Dios, necesitadas de la compasión, de la misericordia, de la bondad de Dios, porque realmente el pecado ha hecho estrago en nuestras vidas. Nosotros no llegamos a comprender lo que el pecado ha hecho en la existencia del ser humano. Pero voy a poner solamente un ejemplo para que veáis lo dañino que es el pecado. Cuando Dios creó el mundo, hizo leones. ¿Sabéis que hizo leones, no? León, ¡ah! El peludo este. ¿Eh? Rey León y todo esto, ¿no? Bueno.
Entonces dice los leones, ¿qué comían los leones cuando Dios los creó? ¿Me podés contar qué comían los leones? ¿Qué comían? ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto un león comer hierba? ¿Qué comen los leones? ¿Habéis visto alguna vez un documental? ¿Habéis visto leones? Yo veo unos documentales que los leones, ¡wow! Todo lo que se mueve, ¡wow! Cazan, desgarran, sangre por todas partes. Un horror. Pero eran como el buey. Comía hierba. Era como una vaca. Era como una oveja. Pero el pecado alteró de tal manera la naturaleza que ese león aún biológicamente cambió biológicamente. Porque la estructura digestiva del león no es ya la de un herbívoro. O sea que el pecado cambió no solo el ánimo del animal, cambió hasta la biología del animal. Y a veces nosotros creemos que eso le ha pasado a los leones. Los leones han cambiado. Pero nosotros no. Nosotros somos casi iguales que Adán, o sea, apenas un poquito diferentes a Adán. Es más, como la Biblia dice que somos un poco menor que los ángeles, algunos hasta creen que tienen algún muñoncito ahí en la espalda y tienen unas alitas, ¿no? El pecado ha hecho estragos en nuestra vida. El pecado nos ha dañado. El pecado ha dañado la fuente de comando que nosotros tenemos, que es esto. De tal manera que nos ha separado de Dios, nos ha separado de la naturaleza creada por Dios y nos ha separado de nuestros semejantes. Y el pecado lleva a que nosotros no seamos conscientes, ni siquiera plenamente conscientes, de todo el mal que hay en nosotros. Y muchas veces nosotros juzgamos sin asumir que finalmente yo no soy mejor que la otra persona. Probablemente distinto, pero no soy mejor. Porque hay cosas en mi vida que también necesitan una transformación, que también necesitan un cambio en mi propia experiencia. Pero siempre es más fácil ver lo que hay en ella que lo que hay en mí. Es mucho más fácil ver el defecto de otro, el error de otro, la falencia de otro, lo que yo considero la falta del otro, que asumir las mías. Y lo único que me puede llevar en la vida a asumirme a mí mismo es que yo no ponga mi mirada en otros, sino que yo ponga mi mirada en Jesús. En el libro Camino a Cristo, en la edición de bolsillo, en la página 71, hay una declaración que siempre me ha llamado la atención y alguna vez os la comenté y la voy a repetir esta mañana. En ese maravilloso libro, cuando Ellen White habla de las estrategias del diablo para separarnos de Dios, dice que hay tres. Que él busca que nosotros dejemos de mirar a Jesús. Primero, con las luchas, los cuidados y los afanes de la vida. La vida es compleja. La vida nos va dando situaciones difíciles, familiares, afectivas, emocionales, físicas, de trabajo, problemas. Yo no sé quién ha tenido una vida sin problemas, sin dificultades, ¿sí? La vida tiene problemas, siempre los tiene. Y van viniendo de una manera u otra. O sea, la vida finalmente, si nosotros hacemos un análisis meramente existencial de la vida, pues la vida es una auténtica desgracia, porque naces finalmente para morirte. Si lo ves así, es una tragedia la existencia humana. Y entre que tú naces hasta el momento que te mueres, vas a pasar por una serie de situaciones muy complejas en algunos casos y seguramente difíciles en todos. En ese contexto de la realidad humana, en que todos los seres humanos existimos, lo que utiliza Satanás es que nosotros nos centremos en eso, en los problemas. En un lugar donde yo fui pastor, conocí una persona que hasta el día de hoy me acuerdo, vamos a decir que se llamaba Teresa, no hay ninguna Teresa aquí, ¿no? Cuando tú te encontrabas con Teresa, Teresa te saludaba de la siguiente manera. Hola, me llamo Teresa y soy fibromiálgica. Toda la vida de Teresa estaba centrada en su enfermedad. Te saludaba diciendo que ella era fibromiálgica. Hablaba de su enfermedad, comentaba, todo giraba en torno a su enfermedad. Nunca tuvo tiempo para focalizar su vida en Cristo porque la tenía focalizada en el dilema que ella tenía. Eso lo hace el diablo.
Segunda cosa que utiliza Satanás, que tú veas las faltas y los errores de otros. Y cuando tú empiezas a ver la falta y los errores de otros, ya logró que dejes de mirar a Jesús. Y si tú dejas de mirar al único que es el autor y el perfeccionador de la fe, tiene la batalla ganada en tu vida. Por una razón muy simple. Es imposible no ver a otros y no encontrar defectos en otros. Cuando tú coges la lente de aumento, ¿sí? La lupa, ¿no? Y empiezas a observar a las personas, ¿sí? ¡Wow! Vas a encontrar muchas cosas. Si tú te empiezas a dedicar a buscar los errores, los yerros, la falencia, las zonas grises de otros, las vas a encontrar. Te vas a abocar y vas a encontrar muchas cosas. Por una razón muy simple, esas personas que tú estás observando han sido dañadas por el mal, por el pecado. Por lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 7, el mal está en mí. El problema es que tú miras el mal en el otro, olvidándote que también está en ti. Y la lente te sirve para el otro, pero no te sirve para ti. Porque tú te ves con una lente de aumento que puede hacer que lo otro se dimensione, pero tú no te estás mirando con una lente de aumento. No sé si habéis visto que a veces hay unos espejos que utilizan las señoras para ver su belleza, que les permite, ¿sí?, ver sobredimensionado sus poros y todas estas cosas, y lo utilizan para sus tratamientos quirúrgicos ahí de belleza facial, ¿no? Ese espejo, claro, te sobredimensiona. Y tú, claro, te ves todos los puntos negros que no te había visto nadie, te ves hasta el bigote que no te vio nadie. Entonces, claro, con ese espejo tú tienes la oportunidad de sacarte el bigote. Pero eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. No solo cuando le aplicamos el lente de aumento al otro, tú también que tienes lo tuyo, ¿sí? El lente de aumento al otro, sino que tendríamos que ponernos un lente de aumento entre nosotros para ver realmente lo que hay en cada uno de nosotros. Y entonces ahí está lo que dice Jesús. Preocúpate de quitar primero la viga que está en tu ojo y no la paja que está en el ojo de tu hermano. Hay una declaración muy bonita también en el libro Mensajes, Testimonios Selectos en el tomo 5. Dice, el espíritu de crítica, mira lo que dice, es interesante, el espíritu de crítica y condenación aleja a las almas de Cristo. Debemos tener cuidado de no desanimar a otros con nuestras palabras o actitudes. No se trata de que alguna vez quizás tú tengas razón y lo que tú dices incluso puede ser cierto y aún tu visión puede ser correcta, pero la forma en que tú dices algo, la forma en que tú transmites algo, determina realmente el efecto de aquel que te va a oír. Hay palabras que son sabor de vida para vida o sabor de muerte para muerte. Por algo la palabra de Dios dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Dicha de la manera que conviene, la forma que conviene, con la actitud que conviene. Porque finalmente, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, dice la Escritura, y el que domina su espíritu que el que puede dominar una ciudad. Lo importante es la forma, el momento, las circunstancias, la forma, la intencionalidad y el puente que yo he hecho con esa persona para que esa persona vea que realmente me interesa su vida y no lo que quiero es sacarle una tarjeta roja porque veo algo que a mí me está fastidiando de esa persona. Así que es muy importante que nosotros comprendamos que el espíritu de crítica y condenación puede alejar las almas de Cristo. Jesús mostró siempre misericordia en lugar de condenación. Esa fue la actitud de Jesús a lo largo de su ministerio. Y os voy a poner un ejemplo. Vamos a situarnos también con otro ejemplo bíblico. Supongamos que estamos en la iglesia y hay algún hermano de la iglesia que nos hace algo que no nos gusta, que nos juega una mala pasada, que hace algo que nos afecta. Pero a ver, vamos a hacerlo todavía más específico. Vamos a ir un paso más allá. ¿Sí?
yo me llamo José, no soy ya Daniel, yo me llamo José, y vosotros sois mis hermanos. Y gracias a vosotros, buena parte de mi vida queda jorobada. Porque me aborrecéis tanto, me odiáis tanto, me envidiáis tanto, y os molesta tanto cosas de mi vida, que tomáis la decisión de sacarme del medio. Y entonces organizáis todo un plan, todo un proyecto para que yo desaparezca. Y finalmente me entregáis a un grupo de mercenarios para que me lleven quién sabe a dónde. Y no solo hacéis esto, sino que luego volvéis a casa y contáis una historia totalmente diferente. No contáis la verdad. Porque sabéis que si otros supieran la verdad de vuestras intenciones, se darían cuenta cuán ruines y miserables sois. Yo soy José, vosotros sois mis hermanos. Y el tiempo pasa. Vivo el exilio, vivo la esclavitud, vivo la cárcel, pero Dios en un momento me vindica y me reivindica. Y un día tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Y yo os miro y digo, este es mi momento. Están dadas todas las condiciones y todas las circunstancias para que yo tenga mi revancha. Porque el que la hace, la paga. Y me habéis transformado en un esclavo, me habéis hecho sufrir. He vivido el exilio, he vivido el abandono, he vivido la prisión, he vivido entre ratas. Mi vida ha sido miserable durante años y años, gracias a toda esta panda de hermanos miserables que yo tengo. Y el que la hace, la paga. Y ahora José actúa en consecuencia. Desde el desafecto, juzgándolos, condenándolos y ejecutando la sentencia de condenación. ¿Esa fue la actitud de José? ¿Fue la actitud de José con sus hermanos? No. Es más, cuando los tuvo delante y finalmente ya se da a conocer a ellos y los envía a casa de nuevo, le dice, no vayáis discutiendo en el camino que ya os conozco, No riñáis por el camino, que sois de lengua fácil, de ánimo pronto y os encanta liarla. No discutáis por el camino. Los advierte, les dice, porque los conocía. No discutáis por el camino, no peleéis por el camino, no contendáis por el camino. El camino es tan corto en la vida que no merece invertir tiempo en la contienda. No discutáis por el camino, le dice José a sus hermanos. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros experimentamos en nuestra vida situaciones como esta, la palabra de Dios nos invita a actuar como quién, como aquellos que ya vivieron cosas semejantes. La Biblia nos deja ejemplos maravillosos. En el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Nosotros tenemos que buscar la paz. Vivir la paz, en cuanto dependa de vosotros, nos dice Pablo, estad en paz con todos los hombres. Y por otra parte, no dejes, por favor, no dejes que el error de otro, la falta de otro, la imperfección, si la tuviera, eso te interpele. ¿Qué problema hay? Ellen White escribe, Ministerio de Curación, página 485. Mirá lo que dice. Las imperfecciones de los demás, ¿sí? De los hermanos de José, no deben ser motivo para que nosotros tropecemos. Al fijarnos en los errores ajenos, perdemos de vista nuestra propia relación con Dios. Perdemos de vista vuestra propia relación con Dios. Os voy a poner un ejemplo práctico. Si vosotros fuerais a mi casa, la casa que yo tengo allá en Santa Bárbara, en la montaña, ¿sí? Mi refugio de piedra, y vais a la primera planta, la veréis muy bonita. Si vais a la segunda planta, la veréis también bonita. Pero si bajáis a lo que era la cuadra, ¡oh! Una porqueriza eso ahí. Basura para regalar. Todo está hecho un desastre, un caos. Y ahora resulta que Bebe y Aurora me invitan a su casa. Ahí tiene una casa, ¿sí?
tiene algunas cosas que mejorar la casa porque están ahí adecentándola, arreglando. Y ahora vengo yo, que tengo mi cuadra hecha un asco realmente. Y porque ellos no han colgado correctamente determinado cuadro en la sala, yo tengo el tupé de juzgarlos. Eso hacemos nosotros a lo largo de nuestra vida con los que nos rodean. Baja al sótano de tu vida, que seguramente tienes muchas cosas que acomodar, limpiar, adecentar y restaurar. Y deja que cada uno se entere con su sótano. Porque no nos da la vida ni el tiempo a veces para arreglar lo nuestro. Y queremos decirle a los demás cómo tienen que vivir su vida. Deja que el Señor a través del Espíritu convenza al otro, no tú no eres Espíritu Santo. Convenza de pecado, de justicia, de juicio, deja que el Señor lo haga. Él tiene medios, Él tiene mecanismos, Él tiene forma y tiene tiempos que no son los tuyos para obrar en la vida de cada uno, incluso en la tuya. Por eso te tiene paciencia y me tiene paciencia. Porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Y si a veces nuestros tiempos con otros fueran los tiempos de Dios con nosotros, probablemente hace tiempo que el fuego de Dios hubiera caído sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque somos prontos para juzgar, prontos para airarnos, prontos para condenar. Pero nos olvidamos cómo fue Jesús cuando caminó por esta tierra. Así todo, acompañadme a la carta a los Gálatas, al capítulo 6 de la carta a los Gálatas. San Pablo escribe la carta a los Gálatas y en el capítulo 6 registra lo siguiente. Gálatas, el capítulo 6. ¿Cuál debe ser mi actitud, si acaso, ante el yerro, ante el error, ante la falta de mi prójimo? La palabra de Dios en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, declara lo siguiente. Hermanos, nos dice la Biblia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¡Wow! Interesante. Ahora resulta que yo sorprendo a Ariochi en alguna falta. Él no se dio cuenta y yo lo sorprendo en la falta. Yo me doy cuenta de algo que Ariochi ha cometido mal, ha hecho mal. Y yo sé que eso está mal. Y no me gusta la gente que hace las cosas mal o se porta mal. Y entonces yo digo, Ariochi se tiene que enterar de esto, porque probablemente no se ha dado cuenta. Probablemente esto forma parte de la zona gris que él tiene y no lo ve. Y yo tengo que hacérselo ver a Ariochi. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. ¿Por qué creéis que Pablo puso esto? Vosotros que sois espirituales, o sea, poco más adelante, en el capítulo 5, vosotros que no estáis en la carne, vosotros que tenéis el fruto del Espíritu, versículo 22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Vosotros que tenéis todo eso y que el otro no tiene porque ha fallado, ahora os vais con todo eso porque vosotros sois los espirituales y restauráis la vida de Aurora con espíritu de mansedumbre. Porque si sois espirituales, vas a ejercitar en la vida de esa persona lo que es el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra eso no hay ley. Y los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, dice Pablo, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y termina el capítulo 6, versículo 1. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. ¿Por qué considerándote a ti mismo? La vida tiene innumerables vueltas.
En un lugar donde yo fui pastor, mi hija Mayra era pequeña, tendría 1 año. Y mi esposa tuvo siempre una técnica con las hijas, dejó que ellas comieran desde pequeña por su cuenta. ¿Sí? Así que las niñas empezaron a desarrollar su ciclomotricidad muy temprana, pero claro, el niño no tiene la motricidad de un adulto, entonces cuando el niño se lleva la papita a la boca, comparte media papa contigo, media papa con el suelo, ¿sí? Va compartiendo. Y yo recuerdo, estábamos comiendo en la casa de una familia, un hermano de la iglesia, y el hermano dice, mira, yo no quiero que lo tomes a mal, ¿eh? Siempre empieza así la gente, ¿no? Pero quiero hacerte una crítica constructiva. Ya sabemos por dónde van los tiros. ¿Sí? A la crítica, que es crítica, le llamamos constructiva para sacarnos nosotros la culpa de encima, de que estamos criticando, ¿no? Entonces, sería bueno que tú le enseñes a tu niño a comer correctamente. Fantástico. Pasó, no pasa nada. Tiempo después, la mujer de él quedó embarazada. Ella creía que era la menopausia y era un embarazo. ¿Sí? Y trajeron un hermoso niño al mundo que le llenaba los techos de comida, le llenaba las paredes de comida y le llenaba el suelo de comida. No había manera que puedan hacer que el niño no juegue. Le daba a la madre la cucharita, el niño cogía la cucharita y ¡pium! Y todo lo que él en su momento dijo acerca de mi zaparrastrosa, miserable y mugrienta niña, se le cumplió a él al 10, 20 y 100%. Considérate a ti mismo, porque la vida da vueltas, las situaciones van dando vueltas. Y a veces tú crees que lo que a otro le pasó a ti no te va a pasar jamás. Y lo que tú estás juzgando, criticando y condenando del otro es algo que en tu vida no te va a acontecer hasta que te toca. Por eso Pablo dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y termina, mira qué bonito. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ella tiene cargas. Ella tiene cargas, tú tienes cargas, yo tengo cargas. Yo no estoy llamado a condenar tus cargas, a criticar tus cargas. En todo caso, a ayudarte a llevar tus cargas. Si el pecado te ha herido, Dios no me manda a mí a fusilar al herido. Me manda a ayudar al herido, a sanar al herido. Porque finalmente cuando de alguna manera el mal hace mella en nuestra vida, somos heridos, es el mal que nos ha herido. Es Satanás, estamos heridos en el conflicto. Y nunca debemos ser un pueblo que fusila a sus heridos. Debemos restaurar al caído, levantarlo, sanar, vendar sus heridas, como hizo el samaritano por el judío que estaba tirado, maltratado y herido a la vera del camino. La palabra de Dios nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Y termina Pablo diciendo, porque el que se cree algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Queridos hermanos, cada uno de nosotros debiéramos recordar permanentemente que vivimos en este escenario del conflicto, estamos enfermos. Estamos en una guerra y el escenario de la guerra es nuestro corazón, es nuestra mente. Nosotros estamos inmersos en esa guerra, todos estamos combatiendo en esa guerra, todos estamos luchando en esa guerra. Las balas no discriminan, las balas te hieren a ti, lo hieren al que está al lado tuyo, porque el pecado nos afecta finalmente a todos nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos, es dejar de juzgar. En todo caso, perdonar y orar y enfocarnos en Cristo, que finalmente es el único, no ya que puede cambiar la vida del otro, que ya sabrá cómo hacerlo, sino el único que puede en realidad cambiar mi vida. A lo largo de este año, haríamos bien en pensar en esto. Cuando llegué a mi primer año de teología, me sorprendió algo que había en el entonces Colegio Adventista del Plata, no era ni siquiera universidad, o sea que esto hace décadas y décadas.
Y de pronto los profesores nos dijeron, muchachos, mañana empieza la semana de la cortesía. Yo dije, ¿qué corno será la semana de la cortesía? Porque los adventistas inventaron semana de todo, siguen inventando. Yo dije, ¿qué es esto de la semana de la cortesía? Y entonces yo, que era nuevo, novato, le digo, ¿qué es esto de la semana de la cortesía? Durante una semana, me dice un profesor, hay que tratar cortésmente a todo el mundo. Bueno, interesante. Y en esa semana, wow, los profesores, una delicadeza para tratar a los alumnos una delicadeza para tratar a los profesores, los pastores, qué delicados que eran, los hermanos, todo el mundo cortés y respetuoso. Yo digo, parece que es buena esta gente. Una semana todos buenos. Yo quiero invitarte esta mañana, no a la semana de la cortesía. Te quiero invitar a que hagas el año de la cortesía. ¿Quieres hacer algo positivo este año? No sé qué metas te has fijado. Yo ya te dije las que no me he fijado. Pero hay una que creo que todos debiéramos fijarnos. Dejar de juzgar, condenar, pelear, agredir, insultar, ofender, maltratar, dañar, humillar. ¿Por qué no intentamos ser buenos? Dios puede, Dios quiere. La pregunta es, ¿tú y yo queremos? Que Dios nos ayude. Amén.